Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo partidas fabulosas de este torneo de candidatos. Seguimos en la ronda número 10. Esta transcurrió en el día de ayer, hoy como sabemos es día de descanso. Muy rápidamente, ya que también lo puse en el vídeo anterior, aunque los que no lo habéis visto, pues podéis ver cómo queda de la página directa de Chess24, cómo está la clasificación con Nepomniachtchi en primera posición con 6,5 puntos y con 5,5 Caruana, Maxim Vachier-Lagrave y Anish Giri. Ya un poquito más descolgados Wang Hao, Grisuk con 4,5 y con 4 puntos Ding Liren y Aleksenko Kirill. Por lo tanto, las partidas de mañana son todas muy interesantes. Destacar este Nepomniachtchi Caruana con negras, que en el caso de que gane Nepomniachtchi, pues se pondría a 2 puntos por debajo Caruana y prácticamente sus opciones a falta de 3 rondas, si se juega mañana y pierde, pues estaría prácticamente fuera de ser el candidato a pelear contra Magnus Carlsen. No obstante, están las otras partidas también de Anish Giri y Maxim Vachier-Lagrave. Por lo tanto, nos centramos en esta. Wang Hao con piezas blancas, Grisuk con piezas negras, E4 ya en el tablero. Grisuk responde con la defensa francesa con E6, D4, D5 y tras caballo C3 para defender este peón de E4 que está recientemente atacado por el peón de D5, se juega caballo F6, se mete más presión y un doble ataque sobre este punto. Por lo tanto, una de las posibilidades aquí es jugar este E5, se ataca al caballo, este se retira a D7 y ahora se juega caballo CE2. Aunque es verdad que este caballo está molestando a este alfil, por ejemplo, que no se puede desarrollar, también a la dama ciertamente, y ya se ha movido 2 veces y seguramente pues habrá que moverlo una vez más. Tras este movimiento por parte de las negras está justificado. C5 atacando a la base de la estructura de peones, C3 para defenderlo y la partida continúa con caballo C6 metiendo más presión sobre este punto y F4. Wang Hao ya fortalece un poquito más este centro de peones con este movimiento. Alfil E7 para buscar el enroque Grisuk y mientras tanto Wang Hao juega este caballo F3. F6 en esta posición, quizás aquí también las negras se podrían haber enrocado, no obstante la idea de este F6, que aunque se debilita un poquito ligeramente la estructura de peones, la idea es pelear contra este peón adelantado de E5. La partida continúa con jugada de desarrollo, alfil E3 y ahora sí viene el enroque en corto por parte de Grisuk. G3, como vemos, la formación de peones que tiene Wang Hao es de todos los peones en casillas negras y todas sus piezas dentro de esta formación. Por lo tanto, tras estos movimientos, dama B6 metiendo quizás más presión sobre este punto de D4, pero además esta dama pues ataca al punto de B2, dama D2 para defenderlo. Y aquí Grisuk es el detalle de la partida. Estamos en la jugada número 11, le toca mover a Grisuk y se tira más de 70 minutos pensando en esta posición. No es que no la valga ni mucho menos, pero realmente para las primeras 40 jugadas cuentan con 100 minutos y en esta posición, jugada número 11, gasta 70. Por lo tanto, más las 10 anteriores, prácticamente se quedaba sin tiempo para realizar 20 y pico movimientos. No obstante, todos conocemos a Grisuk, que le gusta jugar muchísimo bajo presión, y esta es una prueba clara que estamos en un candidatos y pues no le importó o se tiró pensando pues muchísimo tiempo. Hasta este momento también había partidas en las bases de datos, una en concreto con Ding Liren con piezas negras en el año 2011 con la misma estructura hasta el momento y la acabó ganando. No obstante, tampoco quiere decir mucho, ya que hasta este momento o con este movimiento C por D4 pues entramos en una nueva partida. Caballo F por D4 y después hasta el momento, como vemos, este alfil, en cuanto se quite este caballo que acabe de capturar el peón, pues puede haber una descubierta bastante molesta sobre la dama de B6. Por lo tanto, de momento caballo C5 y la idea de este caballo no es bloquear, sino jugar caballo E4 y así atacar también a la dama de D2.
Por lo tanto, los siguientes movimientos son, primero hay cambios, E por F6, alfil por F6, y ahora es cuando viene este caballo B3 atacando doblemente al caballo de C5. Este se retira a E4 y aquí esto no ocurre en la partida. De momento no hay ningún sacrificio ni cambio de damas, pero si las blancas pues juegan este dama por B6, las negras podrían responder con caballo por D2. El alfil se puede retirar siguiendo una de las líneas a C5, ataca la calidad en F8 y aquí las negras podrían capturar en B3, también en F1, alfil por F8, y ahora si las negras deciden retirar su caballo, pues las blancas podrían hacer lo mismo. En cuanto a el baremo de cómo está la partida, pues hay completa igualdad. Por lo tanto, una posibilidad no ocurre en la partida y tras este ataque por parte de Grisuk, Wang Hao juega este dama D3. La partida continúa con dama C7, alfil G2, metiendo doble ataque sobre este punto de E4, caballo D6 por parte de Grisuk, y la idea de retirar este caballo es para que no le capturen, pero posteriormente para ir a C4. Estaría tocando el alfil de E3 y también el punto de B2. De ahí que Wang Hao en la siguiente jugada haga este alfil F2, caballo C4 y dama C2 para defender pues dicho peón. Posteriormente Grisuk juega este caballo E7, quizás para caballo F5, y aunque no pasa en la partida, pues a lo mejor podría haber sido una posibilidad. Enroque en corto, E5 por parte de Grisuk, abriendo la posición para este alfil de casillas blancas, y aquí viene otra captura, F por E5, y antes de recapturar, aquí Grisuk decide sacar su alfil a F5, está defendido por el caballo, está atacando a la dama, esta se debería retirar. Este es otro movimiento, este es otro momento importante de la partida, ya que Wang Hao sacrifica a su dama y hace este E por F6. Grisuk lo aprovecha, alfil por C2, F por E7, por lo tanto este peón hay que hacer algo con él, o bien retirarse esta torre a E8 como pasa en la partida, ya que aquí podríamos pensar en capturar y a priori puede ser no mala idea, ya que has ganado o has quitado el peón de E7. Como vemos, este caballo está defendido por el peón y además la dama está atacando a este caballo en E2. Este alfil tampoco está atacado por ninguna pieza, por lo tanto, o no obstante, sería un problema para las negras, ya que tras este movimiento con la dama, pues existe este alfil por D5, como hemos visto. Ocurre esto, este alfil por D5, volviendo a la misma posición, jaque, el rey se tiene que retirar a H8 y tras alfil por C4, este alfil también, además de ganar el caballo, está defendiendo el caballo en E2, por lo tanto la dama no puede capturar y hay clara ventaja blanca en esta posición. Podrían intentar las negras capturar en B3 atacando el alfil, pero lógicamente se puede capturar con el peón y aunque hay dos peones doblados, están acompañados por este peón de C3 y la estructura no es tan mala. Por lo tanto, no entran en esta línea, decide Grisuk retirar su torre a E8, atacando todavía el peón incluso con dos piezas, tampoco es que sea un peón muy peligroso ya que no está ni siquiera defendido, aunque sí molesto. Por lo tanto, aquí la idea de Wang Hao, al haber entregado la dama, es seguir manteniendo la iniciativa en la partida. Y eso es lo que tiene que mantener para que, de alguna manera, si contamos todo el material, la única diferencia es que las negras tienen dama por alfil y caballo. Y además, pues son 5 peones contra 5, aunque este puede caer fácilmente y las demás piezas son las mismas. 2 torres, caballos se van y los alfiles. Por lo tanto, de alguna manera, en cuanto a material, están mejor las negras, pero la posición no indica lo mismo. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega caballo F4, se ataca al peón de E5 y aquí tendrían que tener cuidado las negras. Lógicamente, si capturan en E7, pues sería un problema bastante gordo. No solamente por esta captura y por esta ganancia de calidad en E7, sino que tras estos movimientos nuevamente existe este alfil de 5 con jaque y una vez que el rey se retire, pues nuevamente las blancas están ganando la partida. Por lo tanto, esto no ocurre, caballo B6 por parte de Grisuk, defiende solamente una vez el peón, pero al menos este caballo está a salvo o está defendido. La partida continúa con estos cambios, caballo por D5, caballo por alfil por D5 con jaque,
el rey se retira a h8 y aquí tras caballo d4, manteniendo esa agresividad o esa iniciativa Wang Hao, atacando a este alfil de c2, primero Grisuk juega este dama de 7. Si tú me capturas el alfil en c2, pues yo te capturo el tuyo en d5, y tras estos movimientos se juega c4, una jugada pues que es muy simple, pero que lógicamente este alfil pues se convierte en un gran alfil en medio del tablero, muy difícil de eliminar, al menos de momento. Y aquí Grisuk responde con este alfil g6. Quizás debería haber hecho una parada en d3, molestar a esta torre en f1, torre d1, retirándose o quedándose en esta columna dicha torre y alfil g6. La línea podría continuar con este caballo e6, torre por e7 y tras caballo f4 atacando al alfil, este podría venir a c2, torre d2 para atacar al alfil a4, y lo que están consiguiendo las negras en esta posición es que las piezas se están de alguna manera activando, y esta torre, que de momento no pinta nada en la partida, pues se podría activar. No obstante, esto no ocurre en la partida, directamente Grisuk juega este alfil g6 y como vemos, pues decíamos que esta torre de momento no está activada, esta torre está aquí no clavada o pendiente de este peón avanzado en e7 y no tiene mucha actividad sus piezas. Por lo tanto, la partida continúa con parte por parte de Wang Hao con este caballo e6, como habíamos visto. Ahora sí que se puede finalmente capturar el peón en e7 y torre a e1. Activa Wang Hao su torre o su segunda torre. Aquí alfil f7, triple ataque sobre este caballo, como podemos ver por parte de Grisuk, y este movimiento por parte de Wang Hao también es un momento muy importante en la partida, ya que realiza este sacrificio. Caballo por g7, fijaros qué estructura de piezas tienen las negras, no es que estén ni mucho menos mal. Vamos a ver rápidamente un par de líneas, ya que una posibilidad, aunque esto no ocurre en la partida, es jugar este rey por g7. Tras este movimiento, las blancas podían jugar este alfil de 4 primero con jaque, rey g8 y torre por e7, dama por e7, y aquí se podría capturar, por ejemplo, con el alfil en f7, con un jaque puedes entregar la dama o devolverla, y tras los cambios llegas a esta posición, en el que las negras cuentan con calidad, pero con 2 peones de menos. No obstante, tienen cierta ventaja en la posición y podría ser una posibilidad para Grisuk. No la entiende así, no la juega. Y otra posibilidad, aunque dentro de estas posibilidades, pues como os podéis imaginar hay muchísimas variantes, pues es jugar este torre por e1. La línea o una de las líneas podría ser continuar con este alfil por e1 y tras alfil por d5 aquí jugarse este caballo h5. El caballo se retira, pero tendría que tener cuidado también las blancas con algún tipo de movimiento de caballo f6. Por lo tanto, dama e6 para defenderlo, y tras alfil c3 con jaque, rey g8, y la línea podría continuar con este caballo f6 con jaque, y tras rey f8 hay incluso posiciones de tablas por repetición. De momento se podía jugar este caballo por d5 con jaque a la descubierta, el rey vuelve a g8 y la partida también estaría bastante igualada. Quizás en la línea que hemos visto anterior con rey por g7, las negras contarían con algo de ventaja con esa calidad de diferencia, aunque tendría 2 peones de menos. No obstante, esto no ocurre y lo que opta Grisuk es jugar con este alfil por d5. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con torre por e7, dama por e7 y caballo f5. Está atacando a la dama. Esta se retira a f8 y, como suele pasar con los alfiles, en el que los movimientos del caballo, los saltos del caballo, pues los controla el alfil, pues lo hace lo propio Grisuk. También el caballo controla los movimientos, en este caso de la dama, aunque es verdad que este caballo pues es el que corre peligro de alguna manera. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega primero alfil de 4 jaque. Como vemos, este peón también, este alfil es posible capturarlo, aunque de momento Wang Hao no lo realiza, rey g8, y ahora sí, tras c por d5, como vemos, el peón pasado por parte de las blancas, pues no es que esté a punto de coronar,
pero vamos a ver cómo lidia con esto Grisuk. La partida continúa con este H5, no para ganar un poquito de espacio en la posición, aunque es verdad que lo hace con el peón, sino para dar una salida a este rey y que puede escapar por una casilla blanca, ya que luego vamos a ver a continuación por qué. De momento esta partida continúa con este D6, todo está defendido en la posición y tras este rey H7 viene caballo E7. La idea era que si las blancas juegan este caballo E7 dando un jaque y habiendo esta descubierta por parte de la torre sobre la dama, pues las blancas podrían estar ganando la partida. Por lo tanto, caballo E7 se está atacando a la dama, esta se retira a E8 y no a D8. La diferencia es que E8 defiende la casilla de F7. Si se retira a D8, aquí las negras han perdido la partida, ya que tienes este torre F7 con jaque, el rey única a esta casilla, ya que aquí no puede venir por estar controlado por el alfil y tampoco, o también el caballo controlaba estas dos casillas, por lo tanto única rey H6 y alfil E3, ahí mate. Por lo tanto, aunque la posición parece que es de tablas, con posibilidades para, en esta ocasión o en esta línea, para Wang Hao. Dama E8 controlando el punto de F7 y tras torre F6 también podríamos haber pensado en jugar un F5, aunque es verdad que este peón de momento está defendido y tampoco, aunque tienen más coordinación las piezas blancas, pues de alguna manera Grisuk está saliendo o no se está dejando vencer tan fácilmente, pues se juega finalmente este torre de 8 y ahora sí que las blancas tienen que tener bastante cuidado, ya que finalmente se ha activado esta torre. Por eso Wang Hao tenía cierta ventaja, ya que solo jugaba una dama contra estas tres piezas en este último tramo de la partida, y aquí se juega alfil C3. Si aquí pensamos en un alfil E3 para traer la torre H6 y molestar, dar algún jaque y buscar alguna línea, si no de mate, pues de intentar ganar alguna pieza negra, las blancas se podrían meter en un problema. Torre por D6, entregando la torre, estás ganando un peón, pero a cambio con este dama por E7 pues atacas dos piezas y las blancas estarían ya pues dispuestas para perder. Por lo tanto, alfil C3, el alfil se mantiene en la misma diagonal, protege a la torre y además pues está protegido por el peón de B2. Posteriormente se juega este torre por D6, torre por dama por E7, se ataca solo a la torre y torre D4. Tras rey G6 y A3, como vemos, todo está defendido por las blancas y de alguna manera ha creado una fortaleza, ya que tras este dama E3 jaque, ambos jugadores y tras pasar el control no tenían mucho tiempo. Fijaros, Grisuk, que había gastado todo ese tiempo en una sola jugada, en la jugada número 11. Tampoco Wang Hao pues contaba con mucho tiempo, ya que también empleó su tiempo pensando las jugadas, pues habían llegado a la jugada 41 con tiempo extra, pero aquí decidieron las tablas. Y es que si alguien, por decirlo así, podría ganar, podrían ser las negras, aunque de alguna manera, como digo, hay una fortaleza y por seguir una línea rápidamente, si rey G2 retirándose del jaque, las negras pueden intentar avanzar los peones, pero con esta torre en la cuarta no hay manera. A5, torre F4, la torre puede estar yendo y viniendo constantemente a D4 y F4, B5 buscando un poquito de ataque en el flanco de dama y tras torre D4, si B4 pues primero se captura con el peón y finalmente con la torre. La torre siempre se mantiene en esta fila, por lo tanto el rey nunca va a poder pasar de su cuarta fila. De ahí que la dama negra pues puede hacer algún jaque, pero más allá de dar mate va a ser imposible. Además, como vemos, pues el alfil está protegido, la torre siempre va a estar danzando en estas tres casillas y de ahí que firmas en las tablas. Por lo tanto, mañana nueva ronda y nuevas emociones. Un saludo y hablamos. Chao.